Tú vives un espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Encontrarás personas ordinariamente extraordinarias que nos comparten esas experiencias donde al final decimos, no importa, tú vive. Escúchame, platica conmigo y vamos a buscar las conversaciones que a veces nos resultan incómodas ante las expectativas del mundo. Soy Lenis Cristina y te espero en este espacio que es de todos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tú Vive, este espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Soy Lenis Cristina Sánchez y me da mucho gusto que nos acompañen, pero sobre todo me da mucho gusto el invitado que tengo el día de hoy para hablar sobre la participación ciudadana a unos días de tener esta elección que pues marcará historia en nuestro país. Quiero darle la bienvenida a mi invitado. Él es Ricardo Melgoza, él es doctor en Ciencias de la Administración por la UNAM, conferencista nacional, emprendedor, locutor de radio y televisión, experto en el ámbito de manufactura. Creo que uno de los temas también muy relevantes para la definición de lo que viene para el país por todo el tema del nearshoring. Activista social y ampliamente recomendado para hablar sobre participación ciudadana a estos 3 días que nos quedan previos a las elecciones. Bueno, pues tendrás mucho que comentarnos y contarnos. Bienvenido, Ricardo, un gusto que estés con nosotros. Gracias, muchas gracias, Lenis. Sí, mira, por ahí dice una frase que nadie valora lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿A qué voy con esto? Actualmente hay elecciones en Venezuela, va a haber elecciones. El presidente Maduro descalificó a 2 de las principales oponentes que le podían ganar. Está haciendo todo lo posible para que desanimar la participación y la gente no vaya a votar. No tienen opciones. Nosotros aquí en México sí tenemos opciones, aún se puede elegir, aún existe un árbitro electoral independiente que nos costó, a mi generación, nos costó mucho dolor, mucho sacrificio, muertes incluso, sangre, para que se creara un Instituto Federal Electoral que ahora se convirtió en un Instituto Nacional Electoral. Entonces arranco con esto porque la mayoría de los jóvenes que nacieron en el presente siglo, que precisamente tendrán sobre sus hombros, la carga de decidir qué va a pasar en este país en los próximos 10 y 15 años. Así es. Van a empezar con esta elección. Entonces, ellos quizás dan por hecho la democracia. Dan por hecho que ir a votar, pues es como ir a una tienda de conveniencia y comprarme un refresco y comprarme... No, la verdad es que no es así. Nos costó mucho trabajo construir las instituciones que le dan solidez, que precisamente ahorita te comentaba, vengo de una entrevista de radio y comentábamos que el INE es un ejemplo a nivel mundial de un árbitro electoral en un país democrático. ¿Por qué? Porque los que cuentan los votos son los ciudadanos. Los que están ahí como representantes haciendo las diferentes funciones, secretario, bla, 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 son ciudadanos. Y también, pues una tacha para muchas gentes, jóvenes y no tan jóvenes, que deciden no participar como funcionario de casilla. Sí. ¿Por qué? Pues simplemente porque pues, no quieren, porque tienen un viaje, porque les parece muy complicado, o porque la política es un asco, que ahorita hablaremos de eso, y no quieren participar. Entonces yo quiero que todos los jóvenes que nos están escuchando, que vean este podcast, que vean este video, entiendan lo primordial, lo importante, lo fundamental para el futuro de su país, de que participen votando, que participen en política. Claro. Pero si quieren realmente nada más incidir, bueno, pues vayan y voten. Porque mucha gente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en China, en Rusia, quisieran tener el privilegio que ustedes tienen y no lo tienen.
Así es, y ahorita que hablas de lo que a ustedes les tocó, pues abrir o marcar como esta diferencia en cuestión de la participación, del voto, también tenemos a las mujeres que no, hace 113 años se eligió al primer presidente en México, pero fue hasta 1953 que la participación de las mujeres pues pudo ser validada, ¿no? Ante una votación. Entonces vemos un 8 de marzo con las calles llenas de mujeres que nos manifestamos contra la violencia, el feminicidio, pero mucha de esa marcha también es por la validez que tiene nuestro voto ante un proceso electoral. Entonces, ojalá que esas mujeres que salimos a marchar por otras causas que son también muy importantes, pues salgamos este 2 de junio a votar, porque creo que tenemos ese respaldo y ahora esa apertura, pues de poder ir a votar, y tenemos una gran responsabilidad de todo aquello que se hizo para poder tener ese derecho. Sí, este tema que tocas, Lenis, es muy importante. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya sabemos, ¿no? 1975, el Año Internacional de la Mujer, comienza la mujer a exigir, a ser vista, a ser validada, a ser valorada, a ser presencia. Y bien lo dijiste, ¿no? Tardaron años en que ella pudiera votar aquí en México. En otros países todavía incluso están restringidas para muchos en otros países del Medio Oriente. Entonces sí es importante que las mujeres estén tomando una relevancia en el ámbito político. Es cierto, se ha forzado, se le ha exigido a los partidos 50 y 50, no sabemos al final de cuentas qué tan bueno o malo pueda ser, porque hay muchas simulaciones, mujeres que participan como propietarias y ya cuando ganaron, entonces renuncian y dejan al suplente que era hombre, entonces se ha prestado a simulaciones. Pero hoy por hoy creo que la mujer tiene muchos reclamos al gobierno y a la sociedad. Al gobierno porque están matando a las mujeres. Y este gobierno específicamente, el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, ha sido omiso. Ni siquiera las ha querido escuchar. Ni siquiera las ha querido recibir. La actual candidata tampoco las ha querido recibir. Entonces, sí llama la atención eso, ese desdén, ese desprecio por el que, pues, ni modo, no importa. Yo tengo el poder y estoy bien. Qué bueno que las mujeres se manifiesten. Sí, hay personas que dicen es que destrozan y todo. Bueno, y la pregunta siempre es, ¿qué harías tú si mataran a una de tus hijas, ¿no? Si mataran a una de tus hermanas o pasara lo que le ha pasado a ellas, pues a lo mejor las comprenderías más, ¿no? Pero sí, yo celebro que la mujer esté tomando preponderancia en este país en la política. Y bueno, vamos a tener una elección en donde pues las encuestas aún favorezcan a un partido o a la oposición, pues nos marcan que vamos a tener la primer presidenta mujer en la República Mexicana. ¿Qué significa esto para la democracia? Significa un avance muy grande y significa una inspiración también para todas las niñas que ahorita tienen 10 años y que ya están tomando conciencia y están viendo cómo una mujer, pese a quizás en su casa vivan un modelo patriarcal, impositivo, machista, pues que una mujer puede llegar a ser presidenta, ¿no? Y eso yo creo que no es menor. Y no es menor en el sentido de que el estilo de gobernar de las mujeres puede ser diferente al de los hombres, claro, o no, porque también pues hay una estructura que a lo mejor va a estar mayormente ocupada por hombres y que van a accionar en el mismo sentido. Pero yo creo que es importante, ahorita comentaba con mi mujer, que lo que me gusta en esto es que no es tema ya que vaya a ser una mujer presidenta. O sea, ya no se discute eso. Se discuten otras cosas, ¿verdad? Y eso me da gusto, porque quiere decir que como sociedad estamos avanzando para aceptar que una mujer pueda ser presidenta o no. Así es. Y de pronto no nos gusta, como dices, o a veces decimos, pues es que este tipo de mujer no me representa, no es con quien más me identifico, no es quien debería de estar ahí al frente, pero yo creo que hacer este análisis también de lo que está detrás de esa representación de la mujer, pues nos va a servir mucho para tomar la decisión y no solo decir, bueno, pues no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo se expresa, no me gusta, o sea, esos no me gustan, pues vamos viendo qué hay detrás que nos hace ver
con quién empatizamos más, que esto que tú decías, bueno, pues hay que salir a votar por quien tú quieras, pero sal a votar, y yo creo que hacer un análisis más profundo de qué es lo que respalda a esas representantes que pues al final van a ser una persona, pero las decisiones del país no las toma una persona. Exactamente. Sí, definitivamente, y esto no solo para esta elección, en el futuro, para todos los jóvenes que nos escuchan o que vean este podcast, tienen que poner un análisis profundo en las propuestas, en las acciones de cada uno de los candidatos. Mira, Lenis, uno de los problemas es que tenemos que resolver para poder avanzar. Si yo tengo mi filiación partidista y el presidente, gobernador o presidente municipal es de esa filiación y se está hablando de corrupción, hay hechos evidentes y yo guardo silencio o hasta lo defiendo a capa y espada. Ah, pero si se habla de alguien que no es de mi preferencia, entonces si hago escarnio y lo publico en las redes, tenemos que cambiar eso. Tenemos que ser críticos con todos los gobiernos, porque al gobierno se le critica, al gobierno no se le aplaude, si acaso se le reconocerá alguna acción cuando sea necesario, pero para aplaudirles ya tiene a sus porreros, a los periodistas que les puedan ayudar. Entonces, creo que es importante lo que dice, se tiene que analizar. Y ahorita va a pasar precisamente por una revisión el actual presidente y su partido Morena. O sea, porque es el que nos ha estado gobernando. Entonces, a ver, oye, tuviste 186,000 muertos, histórico. A ver, 50 millones en pobreza hospitalaria, sin servicios de salud. A ver, 46.8 millones en pobreza. De esos, 9.1 en pobreza extrema. Endeudaste al país 6.3 billones, millones de pesos. A ver, tienes escándalo de Segalmex, 16,000 millones, no hay nadie en la cárcel. A ver, tienes más de 40,000 desaparecidos. A ver, han matado a más de 10,000 niños. A ver, tienes sospechas de que el narco está metido y está involucrado. No, que no es cierto. Pues hay un libro donde una escritora, Anabel Hernández, señala de que los mismos que juzgaron a García Luna son los mismos que están diciendo que entregaron dinero a este presidente. Y luego dices tú, pero eso es nada más una sola manifestación. Pero espérate, luego vas y saludas a la mamá del Chapo. Luego cuando vas a decir el Chapo, te quitas el sombrero y dices, no, no me gusta decirle el Chapo. El señor Guzmán. Entonces, luego tu política de abrazos, no balazos. Entonces, todo eso es lo que va a estar en evaluación y en... Perdón. No te preocupes. Gracias. Todo eso es lo que va a estar en evaluación. Ahora, no todo lo que se ha hecho en este gobierno ha sido malo. Ha habido cosas buenas. El incremento al salario mínimo. ¡Ey! 200%, 300%, eso es histórico. El incremento a las pensiones del bienestar es histórico. Las creó Fox, pero aquí le metieron más billete. Y otras becas que se están dando, que algunos señalan que es clientelar. Ah, lo estás haciendo para que vote. Pues bueno, a lo mejor, pero ahí está, ¿no? El tren transísmico, que eso se me hace la mejor obra que está haciendo este gobierno, que va a competir con el Canal de Panamá. A diferencia del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, del aeropuerto, que son obras que no vienen a beneficiar, pero bueno, que ahí está, ¿no? Entonces, eso es a lo que se va a someter en esta elección por los jóvenes, los no tan jóvenes, si están de acuerdo en que eso siga o cambiar de rumbo. Sí, porque definitivamente, pues esos billones con los que nos quedamos endeudados, pues vamos a ser, digo, yo ya no estoy como en la total juventud ya, pero nuestros jóvenes de 18, los que están por cumplir 18, pues les va a tocar ese impacto definitivamente en la cuestión salarial, en el endeudamiento del país, o sea, en todas estas cosas que de pronto nos dejamos influenciar por un medio de comunicación o solo por lo que escuchamos sin investigar más allá. Y a eso va mi segunda pregunta, mi siguiente pregunta. Hoy ya hay celebración y resignación en cuanto a las elecciones. Entonces, al menos las 2 últimas semanas he escuchado
¿para qué voto si ya está ganada la elección por uno de estos partidos? ¿Cuál es esa importancia de salir a votar? Porque no todo se queda en esa persona que elegimos. También nuestro voto representa el porcentaje de presupuesto para las siguientes elecciones para los distintos partidos políticos. Sí, exactamente. Mira, si bien es cierto que ya no hay fraudes como se hacían en el siglo pasado, todavía sigue habiendo algunas estrategias dentro del marco de lo legal que se utilizan precisamente para disuadir el voto. ¿Cuáles son esas situaciones? Las encuestas. 30 puntos, 40 puntos, 50 puntos, este arroz ya se coció, ya va a ser solo un trámite. No es verdad, no es cierto, Lenis. Lo vimos en Argentina. Milei no ganaba, ganó por 11 puntos. Lo vimos aquí en México, en la misma elección del 2018. No daban por ganador a Andrés Manuel López Obrador y ganó y arrasó. Cuando Peña Nieto iba arriba, decían que Peña Nieto iba 16 puntos arriba y al final solo ganó con 5 puntos. En el caso de Calderón, el mismo López Obrador le llevaba arriba 17 puntos, 18 puntos. Al final estuvo empatada la elección. Y ya algunas casas encuestadoras están curándose en salud porque la gente está diciendo, bueno, pues voy a ver qué tan efectivo eres, ¿verdad? Oye, Mitofsky, si tú dices que va 20 puntos arriba y luego al final resulta que no es así, pues voy a poner en duda tu credibilidad. Ya están diciendo, no, es que es muy difícil, que hay un voto oculto. Y la verdad es que la verdadera elección se va a llevar a cabo el 2 de junio, la verdadera encuesta. Así es. La elección se lleva el 2 de junio y la verdadera encuesta va a ser el 2 de junio. ¿Por qué? Porque ahí la gente va a manifestarse, libre y secretamente. En la intimidad de la casilla, yo decido votar por porque continúe el país como está ahorita, o por dar un cambio, por cualquiera de las otras dos opciones. Entonces, sí es una estrategia en este caso de Morena, desalentar, disuadir el voto, porque saben que con el voto corporativista que ellos tienen, el voto cautivo de gente que está agradecida por los programas sociales, con eso les alcanza para votar. ¿Qué pasa con la gente que se abstiene? Yo los entiendo, y más a los jóvenes, Lenis. La verdad es que hay muchos políticos en todos los partidos que son corruptos, ineficientes, incapaces, deficientes. Bueno, pero pues tenemos que plantear muy bien qué país queremos para el futuro. Si queremos ese país donde, ojo, se controlen las libertades, porque este gobierno también ya lo ha dicho, ¿no? Y eso sí quiero ser enfático. No porque quiera ser un crítico del gobierno, sino porque es una realidad. Dinamitó el INE con su plan A, que era cambiar la Constitución, no le alcanzaron los votos. El plan B era cambiar leyes secundarias, que sí podían, para debilitarlo. La Suprema Corte echó para atrás esos cambios. Y el plan C es ganar la mayoría en el Congreso, la mayoría calificada, que son 2/3 partes. ¿Para qué? Para poder cambiar este país como se les antoje. Y eso, Lenis, es muy peligroso. Que esa es la importancia también de estas elecciones, en donde la elección del Congreso, pues también es algo en lo que nos debemos fijar, porque solemos tener el voto duro en donde votamos por un presidente y nos vamos al Congreso pues de la misma manera, y entonces esta diversificación de opiniones, de pensamientos, de análisis, pues no se da, y es donde corre riesgo un INE, el INAI, el COFESE, exacto, varios órganos autónomos, ¿no? Entonces, esa importancia también de salir a votar, ya no solo por el presidente, sino también por todas las diputaciones locales, federales, senadurías que están en juego en estas elecciones. Sí, algo muy importante en la democracia son los contrapesos. Exacto. Si tú no haces contrapesos para ponerle un límite a la persona que está en el poder, nadie se imaginó que López Obrador se iba a convertir en el aspirante a tirano que ahorita es. Nadie, porque lo veían como un demócrata, exigió que el presidente no se metiera en las elecciones, exigió que el INE hiciera esto.
Entonces de repente llega al poder y se convierte en otro. Bueno, no sabemos si le pueda pasar lo mismo a Claudia, Exacto. a Xóchitl, a cualquiera que llegue al poder. Entonces sí, eso es algo muy importante lo que comenta Lenin, porque se tiene que poner un equilibrio en el Congreso. Si usted decide, por alguna razón, porque está satisfecho con el país que usted tiene, a pesar de todos los números desfavorables que tenemos, votar por Morena, por Claudia Sheinbaum, asegúrese de no votar por Morena, por los diputados federales y los senadores. Porque eso nos lleva directamente al autoritarismo. Y créanme, jóvenes, no les va a gustar el país que se van a encontrar. Yo ya lo conozco, yo lo viví en los 70s y en los 80s y los 90s del siglo pasado. Un país, yo quería cumplir ya 18 años para poder votar, Lenis. ¿Por qué? Porque me parecía absolutamente asqueroso que el partido que estaba en el gobierno controlara las elecciones. Mi primer voto fue por el Partido Demócrata Mexicano, ya no existe. Era un partido que tenía un gallito rojo, pero me gustaba el nombre, ¿no? Democrático Mexicano, y no era ninguno de los otros partidos, ni el partido en el poder, ni los paleros. Entonces, yo creo que eso tenemos que pensar y reflexionar. Una gran cantidad de la generación millennial, algunos centennial, ya están en capacidad de votar, van a votar por primera vez, y obviamente ellos son los que van a cambiar el curso de esta elección, porque son mayoría, son una gran cantidad. Y que no lo hagan, que no vayan a elegir a los senadores, a los diputados, es una lástima y es una tristeza. A mí me gusta mucho un anuncio que por ahí circuló en las redes, que llega una persona, unos jóvenes, y pide una hamburguesa. Y le llevan otra cosa, creo que una pizza, ¿no? Pide un café y le llevan un té y así, ¿no? Y luego llega y dice, oiga, yo no pedí esto. No, es que decidimos entre los cocineros y los meseros que eso es lo que usted debe de comer. Así que cómaselo. No, pero ¿cómo me lo voy a comer? Cómaselo, por favor. No, no lo quiero, señorita. Ya se empieza a molestar el cliente, y ya le dicen, tranquilo, es una cámara oculta, ¿verdad? Y ya le explica, ¿no? Lo mismo pasa en las elecciones. Si tú no vas a votar y dejas que otros decidan por ti, después no te quejes del país a donde te lleven. No te va a gustar, el autoritarismo no te va a gustar, créemelo, pero recuerda solamente que tú decidiste no ir a votar. Así es, y también pues ser conscientes de que esos diputados tienen mucho menor presupuesto que lo que tiene una campaña electoral presidencial, entonces no se visibiliza pues quién es, y muchos de nosotros no conocemos quiénes son esos candidatos que están para nuestro distrito, a veces no conocemos ni a cuál distrito pertenecemos, pero en la página del INE usted puede ver a través de su credencial de elector o de su INE, su distrito, entra ahí, pone a qué distrito pertenece y le van a venir saliendo todas las opciones que tiene. Yo creo que estamos a 3 días donde todavía podemos hacer esa reflexión y conciencia, es un periodo de reflexión, así se llama, donde podemos buscar quiénes son esos candidatos para diputados locales, federales, senadurías, y pues hacer un voto consciente de a quién vamos a elegir. Sí, no es menor, como bien lo señala Lenis, los diputados y los senadores, porque es otro poder. Uh-huh. Hay que recordar cómo se conforma la democracia en México. Está el poder ejecutivo, que es el presidente, está el poder judicial, que son la Corte, y está el poder legislativo, que está conformado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entonces, ese es otro poder. En esta ocasión vamos a elegir a 2 poderes. Hay quienes señalan que quieren que el Poder Judicial se elija por voto. Esa es una tontería. En muy pocos países se hacen, sí. Y donde se hacen es una democracia muy madura, muy plena, y obviamente aquí la partidocracia en México tendría el control de los jueces. Como yo te ayudé para que llegaras, ahora tienes que hacer lo que yo te diga. Como está pasando con algunos jueces de la Suprema Corte que puso el actual presidente y que quiere que hagan decisiones que le favorezcan. Y si no le favorecen, entonces le llama y le reclama, oye, pues ¿qué pasó? ¿Verdad?
o lo dice públicamente, pues nosotros lo pusimos, ¿por qué no actúe en consecuencia, señor? Es que él tiene que proteger la Constitución, que es lo que nos cobija a todos, que es lo que nos protege de un líder autoritario como usted, de una Cámara con mayoría que nos quiera arrasar, es lo que nos detiene. Entonces, es el equilibrio de poderes. Entonces, sí, los jóvenes tienen que entender eso, que estamos eligiendo dos poderes. Por eso les digo, si deciden ustedes así votar por Morena, por lo que sea, por cualquier razón, aguas, no le den el poder del legislativo, porque entonces sí tiene el poder para cambiar lo que se les antoje. Y ese país ya lo pasamos. Sí, hay una campaña que ha tomado mucha fuerza en redes que se llama Por tu madre vota. No sé si la has escuchado, pero pues es este llamado a los jóvenes para que voten, porque según pues cuando nuestra mamá nos dice ve a hacer lo que sea, pues es como ley, ¿no? En este país muy matriarcal también que tenemos. Pero yo creo que también es un llamado para los padres de familia a decir por tus hijos vota, porque muchos de ellos, como bien decías, pues somos esa generación millennial, centennial, que ya estamos pues en este momento de algunos de ellos sus primeras votaciones, pero otros se quedan en la rayita donde todavía no pueden votar. Entonces ahora sí que por sus hijos voten, aquellos que se nos está haciendo más complicado comprar una casa, tener una propiedad, un trabajo con remuneración económica estables, seguros y todos estos beneficios patronales que en algún momento pues había y ahorita pues están a la incertidumbre. Entonces también, pues ahora sí que por sus hijos voten. Pero en esta lucha que tenemos de decir, bueno, pues es que son los mismos de un partido a otro, siempre es la misma gente y ahorita tú decías, pues es el país que te va, o sea, si no eliges, ese es el país con el que te tienes que aguantar sin quejarte porque no estás yendo a elegir, pero yo creo que también hay otro reclamo hacia las juventudes que pues somos esa generación que deberíamos de estar tomando puestos políticos y hay un rechazo total de los jóvenes para esos puestos, para iniciar en una campaña política o en una vida de, pues sí, de participación política. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos tan desalentados para tomar esos roles que nos deberían pertenecer? Mira, Lenny, sí, tienes razón completamente en eso que dices y yo entiendo a los jóvenes. Yo entiendo por qué pueden estar desencantados, por qué no quieran meterse a la política, por qué no quieran participar, por qué ni siquiera quieren ir a votar. Yo los entiendo, porque, como lo dicen, ¿no? La política es una porquería, ¿sí? Pero si tú no te involucras para cambiar eso que dices que la política es una porquería, pues va a seguir siendo una porquería. ¿Quiénes van a estar en la porquería? Los puercos. Entonces, si los ciudadanos, los jóvenes, no se involucran, no se meten a la política, la situación no va a cambiar. Es que eso es algo también que tenemos que tomar en consideración y dejar de asumir una actitud pasiva de víctima, de no, pues es que así es, no, pues es que no se puede cambiar, a una posición proactiva. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no se pueden cambiar las cosas? ¿Quién dice que no tenemos remedio? ¿Quién dice que tenemos que estar siempre subdesarrollados, esperando dar el brinco y darle el brinco? ¿Quién dice que no se puede? Pues nosotros. Entonces tenemos que entender que si queremos cambiar las cosas, no van a venir los japoneses, los estadounidenses, los noruegos, los franceses a cambiar este país. Los únicos que podemos cambiar y transformarlo somos los mexicanos. Pero tenemos que dejar esa actitud derrotista que es alentada, ¿eh? Claro. Porque ahorita tú decías de las encuestas. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué ese ninguneo del gobierno, de los partidos? Decir, no, este arroz ya se coció, ¿eh? O sea, ya ni vayas a votar porque ya no vas a tener oportunidad. ¿Por qué? Bueno, pues es parte de ese desencanto de los jóvenes, de pues no, ya está todo arreglado, no, porque eso nos venían diciendo desde hace mucho tiempo. Así es. Entonces tenemos que cambiar a una actitud proactiva, dejar el victimismo, por favor, jóvenes, no se hagan víctimas, no son víctimas además. El destino ustedes lo crean todos los días.
con cada decisión. Hay una frase que a mí me encanta de Gandhi. Bueno, se la atribuyen a Gandhi, hay quienes dicen que la escribió alguien más atrás, ¿no? Aristóteles, que dice, cambia tus pensamientos y cambiarás tus acciones. Cambia tus acciones y cambiarás tus hábitos. Cambia tus hábitos y cambiarás tu personalidad. Cambia tu personalidad y cambiarás tu destino. ¿Dónde comienza todo? Acá. En la mente. En tu pensamiento. La semana pasada di una conferencia en la Asociación de Profesionistas en Administración de aquí de Ciudad Juárez sobre por qué no alcanzamos el desarrollo. Y hablamos muchas cosas, ¿no? Pero les decía, ¿qué pasaría si todos los japoneses mañana aparecieran en México y todos los mexicanos mañana apareciéramos en Japón? ¿Qué pasaría con Japón y qué pasaría con México? Y ya pues me decía, no, pues México se convertiría en una potencia. Y Japón, pues a lo mejor caeríamos en lo que estamos ahorita en México. Digo, exacto. Entonces, ¿de quién depende de que este país se convierta en una potencia, en un país desarrollado, en un México más equitativo, en un México más poderoso, en un México más chingón, en un México más capaz, más justo? En nosotros, en los jóvenes. Entonces, si no aceptamos ese rol de protagonistas que nos corresponde y que tenemos que jugarlo, pues México va a seguir igual. Y dentro de 30 años, Lenis, estarán estos jóvenes que nos están escuchando haciendo un podcast exactamente hablando de lo mismo, de que no participan, de que no se involucran, cuando aquí, sí. Mi opinión es que México no va a cambiar hasta dentro de 3 generaciones, si comenzamos hoy, con ustedes, con los jóvenes. Si no, cuando comiencen, faltarán 3 generaciones. Entonces sí, lo que tú dices es radicalmente cierto, ¿no? La participación de los jóvenes es fundamental para el cambio y la transformación de este país. Ahora, no creas que tu voto no cuenta, ya cuenta, y cuenta mucho. En democracia se gana por un voto, por un voto. Aquí en Juárez hemos tenido elecciones tan cerradas por 800 votos, ¿te acordarás? Sí. 800 votos. Los contaban y los nulos, ok, 800 votos, no, pues ganó fulano. Y luego los contaban 800 votos, no, ganó sutano. Se tuvo que ir a juicio. Y ahí pues dicen que alguien pagó dinero, pero eso es otra cosa. Lo que sí es verdad es que si una elección está tan cerrada como esta, que déjame decirte y apuntar eso, la elección dista mucho de estar resuelta. Hay encuestas que dan un empate técnico, hay quienes ponen a Xóchitl Gálvez arriba, muchas ponen a Claudia Sheinbaum arriba, pero la verdad es que puede ganar cualquiera. No está resuelta, este arroz no se coció, no es un mero trámite, no permitas que te estén ninguneando. ¿Por qué te ningunean? Agarra tú el control de tu voto, agarra tu INE, ve dónde tienes que votar el domingo, vete temprano y di, a mí no me hace estar ninguneando gobierno, ningún candidato. A ver, y o voto por ti o voto contra ti. Pero eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, de otra manera, volveremos a estar hablando de esto mismo dentro de 6, 12, 18 o 24 años. Que hay un porcentaje de abstencionismo o de todavía no saber por quién van a votar muy alto también, llega casi al 20%, estamos Así en un 17-20%. Entonces eso también puede definir muchas cosas en las elecciones. Y bueno, en empezar, o en ser una generación que empieza a hacer el cambio, pues también hablamos no solo del cambio de salir a votar, de empezar a participar en cuestiones políticas, hablamos de temas muy sencillos desde la corrupción que de pronto como ciudadanos pues emitimos en una mordida, en saltarnos el retén vehicular, de no traer engomado ecológico, o sea, todas estas cuestiones que como ciudadanos deberíamos empezar a poner el ejemplo y hacer nuestra acción desde nuestro entorno inmediato, ¿no? No tenemos que, porque de pronto también se vuelve como desencantador o desalentador decir, es que no tengo nada que hacer como ciudadano porque no puedo ver ese cambio que quisiera ver de gran impacto. Pero lo que tú dices es un trabajo de 3 generaciones que nos está costando mucho y que
pues deberíamos empezar a hacer nuestras acciones inmediatas para poder ver ese cambio en 30 años. Claro, sí, es muy cierto lo que dices y lo comentábamos en esa plática que te decía sobre por qué México no alcanza el desarrollo. Muchas veces señalamos actos de corrupción a los políticos. No, hey, pero espérate, si señalas con un dedo para el frente, hay 3 que están señalando para atrás. ¿Y quién no te dice que tú harías lo mismo si estuvieras en el lugar de ese político? ¿O qué actos haces en el día con día tratando de sacar una ventaja, de liberarte de una multa? O, ahí lo ponía yo de ejemplo, ¿no? Malos empresarios que tienen registrados a sus empleados o no los tienen registrados o los tienen subregistrados y pues les pagan a lo mejor 5,000, 10,000 pesos por semana, pero ante el IMSS los tienen con el salario mínimo. Oye, ese es un acto de corrupción. Ahí estás Exacto. robando. Le robas al trabajador su futuro porque no va a tener afores. Que eso es algo en lo que tienen que ponerse a pensar También. los jóvenes. Y lo comentábamos ahí. Entonces, la informalidad es parte del subdesarrollo. Pero ¿quién decide eso? Bueno, el empresario que decide no formalizar todo, el freelancer. Yo tengo un hijo que se dedica y le va muy bien a hacer diseños en línea y todo, pero no tiene ningún beneficio. Claro. Bueno, él tendrá que buscar hacer un PPR, cotizar en el seguro, modalidad 10, hacer algo para prepararse para ese futuro. Pero es verdad, o sea, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y convertirnos en ciudadanos, porque yo digo que te conviertes en ciudadano cuando asumes tu responsabilidad y dejas de estar culpando solamente al gobierno, que claro que tiene responsabilidad y mucha, pero tú también con tu pasividad, con tu abstencionismo, con que pues no voto, no, pues es que es muy complicado, no, está haciendo mucho calor, no, va a jugar fulano de tal, no, o sea, hey, deja de pretextos, realmente tú eres el que va a cambiar esto, ¿no? Y sí, esos pequeños actos de evitar la corrupción. En una ocasión me comentó un amigo que él tenía su empresa, oye, tú das cursos y eso. Le digo, sí, yo doy asesorías a las empresas. Dice, ¿por qué no me generas una factura? Digo, ¿cómo? Sí, pues genera una factura, yo te doy una lana para yo poder tener deducibles Le digo, no, disculpa, le digo, pero yo no trabajo así. Bueno, ese es un acto de corrupción. Claro. Es un acto de corrupción y no nada más en el ámbito político se dan, también se dan en la iniciativa privada, también se dan en las universidades, también se dan en los ámbitos privados, en muchas organizaciones que obviamente tenemos que combatirlas e irlas erradicando. Así es, incentivar esos liderazgos, ¿no? Que vamos detectando. Esta es la elección histórica más violenta en México, en cuestión de candidatos o aspirantes a candidaturas. Todavía ayer en el cierre de una campaña, así de frente y mano armada, pues matan a uno de los candidatos de Guerrero. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es lo que ahorita decía. El narco tiene el control del 30% del territorio nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con su política de abrazos no balazos, tiene al ejército, tiene a la Guardia Nacional con los brazos cruzados ante todas las manifestaciones del crimen organizado. Los limoneros tienen que pagar $1 por cada kilo de limón que cortan en sus parcelas. Los aguacateros otro tanto, los tortilleros otro tanto, los que venden pollo otro tanto. O sea, ¿cómo es posible que tengamos un impuesto sobre un impuesto? Oye, ¿por qué me cobras un impuesto? Ni que fueras gobierno. No, señora, ya es un gobierno paralelo. Entonces, ¿qué está dejando esto? Pues estas manifestaciones de que algunas áreas están fuera de control. Este candidato que tú dijiste, creo que van más de 100, 120, Sí, 129. 124 hasta 124 aspirantes o ya candidatos que han muerto. ¿Cuándo habíamos visto esto, Lenny? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que tenemos un gobierno que decidió la inacción, que hay sospechas de que está coludido con el crimen organizado, de que financiaron sus campañas. Les decía hace un momento el libro donde está Anabel Hernández hablando de todo eso, saluda a la mamá del Chapo, no saluda a las madres buscadoras,
pero sí a la mamá de un delincuente. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si esto lo hubiera hecho Peña Nieto o Calderón? Si hubieran ido a saludar a la mamá del Chapo. ¿Qué pasaría si alguno de ellos hubiera estado coludido, como se sospecha que está el presidente, con el narco? No, 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 no. Habría sido un festín para el candidato Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahora lo está haciendo. Entonces me preguntas, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando eso. Estamos dejando en manos de la delincuencia muchas áreas de nuestro país y está fuera de control. Están decidiendo, fíjate, el narco está decidiendo quién puede ser candidato, quién va a ser electo el candidato. Ah, yo no quiero que seas tú, te mato. De todos los partidos, porque han matado de todos los partidos. Así es. No, a mí no me gusta este candidato, lo matamos. Y este que señalas traía Guardia Nacional. Estaba protegido. Claro que es muy difícil proteger a un político si quiere saludar a la gente. Una multitud lo van a matar. Nos pasó con Colosio, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente hemos llegado a un cinismo en la política, que por eso te digo, yo entiendo a los jóvenes que digan, no, no, yo no quiero, o sea, pues ve nomás y pues, chavos, con, sin y a pesar de, grábense bien eso y sean embajadores del con, sin y a pesar de, con la delincuencia, sin la delincuencia y a pesar de la delincuencia, con políticos corruptos, sin políticos corruptos y a pesar de políticos corruptos, tienen que construir ustedes un mejor México. ¿Cómo comienzan? Este domingo, yendo a votar por quien ustedes quieran, porque todavía tienen esa oportunidad. Hay algunos fatalistas que dicen que será la última oportunidad de votar libremente si es que Morena gana el Congreso. Yo no lo comparto, pero bueno, es posible, es un escenario que es posible. Entonces sí, es importante esa participación y tratar de entender que nosotros lo vivimos, Lenis, aquí en Ciudad Juárez, claro. Situaciones como las que se viven ahorita en Michoacán, en Colima, en Guerrero, en Chiapas, donde el crimen organizado andaba por sus anchas, ¿verdad? Entonces, ojalá que eso cambie. Lo triste es que la candidata Claudia Sheinbaum ya dijo que ella va a seguir con la misma política. Entonces, si eso es verdad, pues estamos enfrentándonos a un escenario muy triste y muy lamentable. Así es. Y bueno, no nada más son estos 124 candidatos y ahorita que reiteras como esa participación de los jóvenes, pues tenemos esa garantía de votar libremente y con seguridad. Hay más de 170 casillas que no se van a instalar porque la Guardia Nacional no garantiza la seguridad de las personas ni de los funcionarios de casillas en esas localidades. Entonces, pudiéramos estar en Juárez en la misma situación. En esta ocasión, afortunadamente, pues no lo estamos y ahora sí que es un privilegio poder ir a votar en estas elecciones y pues hacer ese voto útil para lo que viene para nuestro país. Sí, sí, acabas de mencionar algo muy importante, el famoso voto útil, que ahorita tenemos tres opciones, está las dos mujeres, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, y está la tercera opción, Álvarez Maínez, que mucha gente lo ha criticado porque pues dicen que es un esquirol del gobierno, que ha atacado más a Fox, a Calderón, a Xóchitl, que de hecho en el último debate le critican que no hizo una sola crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no lo hizo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una opción, es una tercera opción. Hay gente que dice vamos a hacer el voto útil y votar por quien pueda ganar. Pues sí, pero finalmente en la democracia hay que votar por quien ustedes quieran. Y si ustedes creen que fortalecer el voto por Álvarez Maínez es su decisión, háganlo. No importa. Sí, a lo mejor no van a ayudar a ese proceso, pero que no lo limite eso a participar. Porque luego te dices, me llamas a votar y me dices que no vote por pues ¿por qué me estás diciendo que vote? Uh-huh. Y eso no le gusta a los jóvenes, no les parece chido. Entonces, si ellos creen que esa puede ser una buena opción, que en mi opinión muy personal, el momento de Movimiento Ciudadano va a ser en el 2030, con el hijo de Colosio. Ese va a ser el momento de Movimiento Ciudadano. Ahorita yo no creo que sea su momento,
Pero si ustedes quieren ir a votar por él, por favor, vayan y voten. Por quien ustedes quieran, incluso por Morena, vayan y voten. Pero háganlo, manifiesten, digan, sí, yo quiero que continúe esta misma política o no, no estoy de acuerdo con eso o voy a apoyar una tercera opción. Sí, hay gente que dice, oye, pero eso no es práctico para el voto útil, pero lo que queremos es que los jóvenes participen. Exacto. Y bueno, ya para cerrar, el cómo vamos a votar, porque, bueno, en estas alianzas partidistas tenemos una misma opción, pero con diferentes partidos en la boleta. Entonces, ¿cómo no anular el voto y cómo votar y designar estos presupuestos o esta mayoría para el Congreso, de donde se definen más cosas? Investigando un poco y por lo que nos dice el INE, tenemos a una candidata con 3 partidos. Si votamos solo o si marcamos solo una casilla, estamos votando por la persona y por ese partido. Si marcamos las 3 casillas donde aparece, distribuimos nuestro porcentaje del voto entre los 3 partidos a los que representa. ¿Algo más en lo que tenemos que fijarnos? Sí, es muy importante lo que está señalando Lenis. Hay que tener cuidado de no votar por 2 partidos que sean oposición. Claro. O sea, que yo digo, ok, voto por el PAN, pero también me gusta Movimiento Naranja. Error, se va a anular el voto. Okay. No, voto por el PRI, pero también voto por el PT, se anula el voto. Entonces, tienes que elegir solamente un partido o los 3 o 2 o 3, pero de la misma coalición. ¿Qué es lo que va a pasar con esto y cómo va a reconfigurarse el Congreso? Que si ustedes votan por un partido, ese partido se lleva el 100% de ese voto. Pero si votan por 2 partidos, se lleva 50% el PRI y 50% el PRD o el PAN, el que hayan elegido. Entonces, al momento de repartir los diputados plurinominales, que hay que entender eso y es parte de la historia de México, en el siglo pasado el poder lo tenía solamente un partido que estaba en el gobierno. Las minorías se quejaban, entonces crearon el concepto de diputados plurinominales. ¿Para qué? Para que estuvieran representadas todas las minorías. Entonces tú, aunque no ganabas una elección, que va a ser el caso de Álvarez Maínez, que no va a alcanzar a ganar la elección, así lo dicen las encuestas, pero sí, si hay votos, le pueden dar más diputados a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque tuvo una minoría, una cantidad grande de votos. Pero lo mismo va a pasar con el PT y con el Verde Ecologista y con el PRD y con el PRI. Si usted le dan voto o una parte de sus votos a esos partidos, van a tener más diputados y más senadores. Que hay quienes dicen que los senadores no debería haber plurinominales porque están representando un estado, no representan una proporción de la población. Entonces sí, qué bueno que señalas eso. Yo les recomendaría que se fueran temprano por muchas ventajas. Primero, que el sol no va a estar tan duro. Segundo, que ya tienen todo el día libre y ya pueden ir a hacer lo que quieran. Tercero, pues van a poder ver cualquier cosa irregular en la instalación de la casilla, que ustedes pueden ahí ver si su partido no está siendo favorecido. Y obviamente, pues van a tener las... Perdón. No te preocupes. Van a tener todas las boletas a su alcance sin ningún problema. Así es. Y bueno, pues la elección es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, es lo que nos está marcando el INE. Ubiquen, perdón, también, a su casilla a través de la página del INE, ubiquen quiénes son sus candidatos, todavía están a tiempo de hacerlo, y lo más importante es salir a votar el 2 de junio. Sí, definitivamente. Ya lo hemos comentado durante toda esta hora, Lenis, si no voten, no se quejen. Si no votas, no te quejes. Y si votas, por favor, haz la conciencia, convencido de que ese es el México que quieres. E invita a tus amigos. Así como los invitas para irse al antro, al partido de fútbol, invítalos también.
Oblígalos si es necesario. Oye, vamos a votar. No, que no me importa. Vamos a votar. Váyase toda la palomilla, váyase toda la banda. Necesitamos escucharlos a todos. Y desafortunadamente aquí solo el 50%, el 43% de los juarenses votan. Ahora es más de 1,200,000 de votantes. Es el padrón electoral. Del padrón electoral. Ahí hay que cuestionarnos esa población que dice que somos 1,600,000. Espérate, si 1,200,000 son los que están en edad de votar y los otros 400, ¿a poco son puros bebés? Y los niños que están en la secundaria y en la prepa. Entonces se me hace que somos más de 1,600,000. Yo creo que sí. Definitivamente. Pues muchas gracias, Ricardo. Un gusto que nos hayas acompañado, que nos hagas reflexionar sobre todo lo que está pasando en nuestro país, pero sobre todo de la participación y la importancia que tienen y tenemos los jóvenes, pues la ciudadanía a la hora de votar. Ha sido un gusto conocerte, toda la gente que nos recomendó que estuvieras aquí, muchas gracias. Creo que ha sido de mucha utilidad y de mucho beneficio para quienes nos ven. Y bueno, si no nos ven y creen que este episodio le puede servir a alguien más todavía en estos 3 días de reflexión, compártanlo porque nos va a servir muchísimo. Muchas gracias por la invitación, Lenis. Te felicito por este podcast y por la labor que ustedes hacen en difundir temas de importancia para la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Ya saben, denle clic a la campanita, un me gusta, compartir. Les dejamos en los comentarios pues esos enlaces del INE donde pueden ubicar su casilla, seguir explorando a los candidatos y cualquier comentario, estamos en YouTube y Spotify, déjenos su comentario. Y bueno, Ricardo Melgoza, un gusto que hayas estado aquí con nosotros. El placer fue mío, Lenis. Muchas gracias. Tú vives un espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Encontrarás personas ordinariamente extraordinarias que nos comparten esas experiencias donde al final decimos, no importa, tú vive. Escúchame, platica conmigo y vamos a buscar las conversaciones que a veces nos resultan incómodas ante las expectativas del mundo. Soy Lenis Cristina y te espero en este espacio que es de todos.